Provincia de Buenos Aires, 40% del PBI y bueno, Confederación Económica también. Dejo la pelota pica. Vos estás en el sector de curtiembres. En lo particular, yo tengo una fábrica de ropa de cuero. Sí, ¿De exactamente. ropa? No de curtiembres, sino de la manufactura del cuero. De la manufactura, o sea, es un industrial del cuero. Es Perfecto. una industria del cuero. Bien. Cadena de valor del cuero. Y como estás en la cadena de valor del cuero, hablamos de ese tema y después contanos la macro en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Toma un poco, el mercado. ¿Cómo está ahora el mercado, o sea, de la manufactura del cuero? Tenemos un problema de demanda nosotros. ¿Ah, sí? Tenemos un problema de demanda en todo el sector textil y en todo el sector de la manufactura de cuero porque la gente ha caído su capacidad de compra, por consiguiente, lo primero que hace es comprar las segundas y terceras marcas, paga los servicios. Nuestro principal problema en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires es el aumento de la presión tributaria. Tenemos que trabajar sobre la presión tributaria y cuando hablamos de presión tributaria hablamos de los servicios. Hoy uno de los problemas que tenemos es un problema de rentabilidad en donde se nos sube el piso, el techo no crece en un sector de semidurables, porque una ropa de cuero es un semidurable. Si no tenemos financiamiento, es un sector difícil. Estamos por debajo del 50% de la actividad. Bien, ya me estás diciendo cuál es la capacidad ociosa. Ahora, segundo escenario, tipo de cambio. Te lo asocio con algo que vos lo dominás. Antes éramos turismo receptivo, ahora turismo emisivo. En el turismo receptivo venían los brasileños porque podría haber una crisis económica acá, pero compraban el cuero argentino. Ahora, ¿eso impactó fuertemente en tu industria? Claro, nosotros perdimos el mercado del turismo receptivo. ¿Y el de brasilero, holandeses, suizos, de todos los extranjeros. O sea, en general, sí. Nosotros perdimos. Basta con caminar acá, fundamentalmente Capital Federal, basta con caminar Florida y eso que todos los locales de cuero han cerrado la mayoría. Así, porque directamente. No tenemos, sí. ¿Por qué no tenemos más turismo receptivo? Porque para el brasilero o para el extranjero estamos caros, no solamente en la campera de cuero, estamos caros en todo, en el cuarto de hotel, en la comida, y para el turista argentino está barato. Zapato, cualquier me imagino lugar. también. Calzado, todo es un problema de precio lo que tenemos en la República Argentina. Y cerrando este capítulo, el 50% del componente del precio, ya sea para el mercado interno o para el mercado internacional, es impuesto. Bien. Cuando uno paga todos los impuestos y cuando uno tiene mostrador, aquí lo tenemos a Daniel que representa al comercio de proximidad a nivel nacional, cuando uno tiene mostrador, uno paga todo. Y cuando uno paga todos los impuestos, el 50% de, por ejemplo, un carrito de cualquier supermercado o de comercio de proximidad es impuesto. Con nuestro sector es lo mismo. Nuestro problema no es el tipo de cambio en valor nominal, es el tipo de cambio efectivo para poder conquistar mercados internacionales y pelear en el mercado local. Hoy tenemos un problema serio de competitividad en mercados internacionales para crear una oferta exportable que conquiste mercados internacionales con trabajo argentino, ya que el 20% del precio FOB de cualquier producto que se exporta a la gente. Vamos es impuesto. Vamos de pando. Free on board, libre a bordo. ¿sí? Libre. El 20% es impuestos. Es impuesto. Bien. Y el criterio internacional es no exportar impuestos, porque el impuesto lo pone el país que recibe la mercadería. Entonces tenemos un problema serio que es lógico y es parte del proceso de que se acomode la estructura de precios de la República Argentina. Venimos, como decía Daniel, con un 23 complicado. El 24 no fue fácil, no fue un año fácil. Puede haber algunos sectores porque la recuperación es diferente en diferentes sectores. Hay lugares donde le va mejor que otros. Si en ese lugar está, por ejemplo, la base naval de General Belgrano en Punta Alta, que cobra el salario y el día. Que tiene buenos salarios, sí. Claro, tiene buenos salarios y además cobran del 1 al 10. Nosotros, desde el punto de vista comercial, le decimos los comercios del 1 al 10. Lo mismo pasa en Saavedra también, en La Matanza, en diferentes lugares donde que se ve en todo el país, mandar el mensaje al público de todo el país. En Güemes, en Salta. Güemes, Salta vive de la unidad carcelaria federal de Salta. Todos los trabajadores que trabajan en esa unidad carcelaria consumen en Güemes, por más que no vivan en Güemes, consumen en Güemes. Bueno, esos son lugares donde les está yendo
mejor que en aquellos lugares donde viven del trabajador industrial, que el trabajador industrial hoy estamos en promedio, con sectores que escapan a esta regla, en un 60% de capacidad ociosa instalada. Bien, ahora nos pasamos a lo macro en la provincia para que me hagas un panorama. Te lo dejo picando ahí. Ganadores y perdedores en la fotografía de hoy. Sabemos que mañana la fotografía se puede dar vuelta, pero ganadores y perdedores. Bueno, Guillermo, y la macro en la provincia de Buenos Aires. Yo me voy a enganchar con un tema, obviamente, si no lo terminamos más, ¿no? Pero el tema de la carga tributaria. He visto varios empresarios pymes que me dicen, mira, Gustavo, en la factura de luz me cobran una tasa municipal. Te viene en la factura de luz. Hogar de ancianos, club social. Nosotros hicimos 2 presentaciones desde SEBA. Una presentación en el OSEBA, que es el organismo que controla la luz en una parte o básicamente en la provincia de Buenos Aires mirando al sur. Inclusive trabajamos con ellos que nos mandaron información. Y después en Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Las cooperativas, y básicamente las cooperativas, utilizan su sistema de cobro como un negocio paralelo. Entonces, le cobran como, si no te corta la luz, y es un mecanismo de extorsión, lo que hacen es, dentro de la factura te meten todo, hogar de ancianos, bomberos, te meten la cuota del municipio. Lo que nosotros le pedimos tanto a los EBA, porque así está legislado, es que no tenemos ningún inconveniente, pero tienen que tener 2 códigos QR. Un código QR por el consumo. Por el servicio propio. Servicio propio que para nosotros es un insumo. Porque si él no tiene luz, no tiene las heladeras prendidas. Y lo que nosotros necesitamos es el insumo para tener o la máquina fabricando o las heladeras prendidas. Bien. Y por otro lado, todo lo que hace a el aporte que hacemos en la sociedad. Yo quería aclarar un poquitito el tema. Nosotros tuvimos una inflación en dólares en los primeros 3-4 meses del año pasado, con la devaluación del 70%. Y esto es los cabezas de cadena de valor. El sector alimenticio, hay 6 multinacionales, una de capital nacional, pero que actúa como multinacional, que manejan los precios a su antojo y utilizan muchas veces a las cadenas de grandes superficies, que es la que se están yendo. Ya se fue una de origen americano, ahora amenaza con irse, se va a ir la Walmart la compró Chango Más. Claro, la francesa. Sí. Tenemos chilenos, tenemos de todos lados. Lo que sí tenemos que entender es que está cambiando la dinámica del margen de utilidad. El margen de utilidad y el negocio que tenían estas cadenas era cómo le pagaban a los proveedores. Los pymes no le podíamos vender a esas cadenas, porque nos fundíamos, porque nos pagaban a 120, 180 días. Y además el margen de utilidad es de un 200%, mientras que por ahí el comercio de proximidad, que además nos ha pasado otra cosa. Y yo estoy convencido que Daniel, perdiendo plata, sigue teniendo el negocio abierto y sigue vendiendo productos baratos porque está comprometido con su región. El comercio de proximidad marca con un margen razonable.